¿Cómo le va a Augusto Fernández Guerra, el piloto español de 26 años que actualmente está corriendo para el KTM GasGas en MotoGP? Antes de precisamente el Gran Premio de Gran Bretaña, que curiosamente el gameplay es en ese circuito, en el de Silverstone. Bueno, antes de hablar de cómo le está yendo esta temporada a Augusto Fernández, que ya os adelanto que es mal, vamos a hablar un poquito de su palmarés. Y no es para nada confuso, porque todo lo que os voy a decir lo ha conseguido en la categoría de Moto 2, ya que Augusto no corrió en Moto 3 y el palmarés de MotoGP está completamente vacío. Aunque bueno, me gustaría que hubiera conseguido algo, tío, porque quedó cuarto en Francia el año pasado. Con un puesto más ya tendría un podio. No obstante, Augusto Fernández tiene un campeonato del mundo de Moto 2. O sea, cuidado con esto, que hay muchos pilotos que sin ser campeones del mundo llegan a MotoGP. 7 victorias, 20 podios, 3 poles y 11 vueltas rápidas. Es un piloto alto para la estatura que demanda ser un piloto de motociclismo. Por eso se le dificultó estar en categorías como por ejemplo en Moto 3 y llegó directamente al Mundial de Moto 2 procedente, si no me equivoco, del Europeo de Moto 2, que es una categoría que va con el Junior GP. Ciertamente en el año que él ganó el Mundial de Moto 2 no había un favorito claro. Bien es cierto que fue el año de debut de Pedro Acosta, pero bueno, yo que sé, no podíamos pedirle tanto a Pedro que se adaptara de esa manera tan sobrenatural a la categoría de Moto 2 como solo lo han hecho quizá Marc Márquez y Raúl Fernández en toda la historia. Antes de haber ganado ese mundial, Augusto venía de quedar quinto. En la temporada anterior a ese quinto puesto había quedado 13º y en la temporada anterior había quedado quinto, pero consiguiendo 3 victorias y habiéndose lesionado, perdiéndose 2 grandes premios. Por lo tanto, es un piloto que demostró sus destellos, pero le costó mostrar los resultados unos cuantos años en la categoría. Quizá no estemos perdiendo un gran piloto cuando nos damos cuenta de cómo le fue a Augusto Fernández en Moto 2 y que seguramente no vaya a seguir en MotoGP el año que viene. Probablemente sí, pero el caso de Augusto demuestra lo dura y difícil que es la competición en lo más alto. Y bueno, voy a proceder a comentar un poco lo que está haciendo esta temporada y poner un poco en contexto todo. Va 17º, que es la posición en la que quedó el año pasado. Ha puntuado en 5 carreras de 4, que bueno, sí, ha puntuado en más de la mitad. Ha puntuado en una sprint, que fue aquella rara de Jerez en la que se fue casi todo el mundo al suelo. Creo que fueron 15 pilotos. Y yo creo que el mayor problema de Augusto se llama Pedro Acosta, y es que su compañero de equipo está haciendo un auténtico temporadón, yendo sexto, si no me equivoco, mientras que Augusto no consigue hacer podios, no consigue hacer top 10, le cuesta puntuar en la sprint cuando Pedro ha puntuado en casi todas, y son parte del mismo equipo. Bien es cierto que Augusto para nada tiene el mismo trato que Pedro, pero eso también iba a ser obvio sabiendo el potencial que tiene el murciano. Por lo tanto, es difícil valorarlo y seguramente es que Augusto no está dando lo máximo de sí, porque también su situación es psicológicamente muy complicada. Él sabe que, bueno, ya a principio de temporada sabía que iba a estar muy complicado el asunto para poder conseguir un contrato para el año que viene, y ahora que sabe que en la fábrica KTM no tiene ningún hueco porque ya tienen contrato Pedro Acosta, Brad Binder,
Maverick Viñales y Enea Bastianini para las 4 motos que hay, sabe que está fuera. Y en este momento, claro, tampoco puedo saber cuál es el punto psicológico de Augusto, porque solo él sabe si tiene algo ya, si no tiene nada, si se va a ir a Moto2, si se va a ir a Superbike, si puede negociar con algún equipo de MotoGP todavía. Por lo tanto, se complica bastante el asunto, y a pesar de que ya vimos cómo Di Giannantonio el año pasado se quedó sin su plaza en el Gresini porque ficharon a Marc Márquez y luego ganó una carrera, para mí no es la misma situación. O sea, Di Giannantonio contaba con una Ducati, es verdad que era del año anterior, pero había salido buena la 22, como cuando un móvil sale bueno, pues igual. Pero es que Augusto lleva una KTM que es, para mí, en mi opinión, la tercera mejor moto de la parrilla. Como muchísimo puede ser la segunda mejor, eso te lo puedo llegar a comprar, pero para mí es la tercera. Ni siquiera tiene el mismo trato que su compañero de equipo, y se la está jugando toda. O sea, es difícil, pero es que en la élite de la élite solo cuentan los hechos. Esa es la realidad, y así es como le va a Augusto Fernández.